Muy queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a este episodio de Aprendiendo a Trascender. Hoy examinamos un poco más sobre nuestros poderes, porque en realidad tenemos muchos poderes, pero ellos solo se pueden manifestar cuando nosotros nos hacemos conscientes de ellos. Como ustedes sabrán, no es posible para alguien que no conoce una experiencia describirla. De igual forma no podemos alcanzar una meta que nunca nos hemos propuesto o describir una emoción que nunca hemos conocido. Para lograr manifestar algo, se requiere un conocimiento básico, o al menos haber sido expuestos a la percepción básica de aquello que queremos alcanzar o manifestar. Necesitamos conectarnos a través de nuestra acción consciente a aquellos procesos que nos permiten expandirnos y crecer. En todo ello está el elemento esencial de la intención. Una vez nuestra intención es clara, nos es posible identificar a dónde queremos ir. Y la intención también determina la medida en que nos esforzamos. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas o indica el progreso es nuestro grado de comprensión de la realidad y de nosotros mismos. En términos de grados de conciencia o de comprensión, dependiendo de cuál es nuestro grado de conciencia, asimismo empezamos a conectarnos con aquello que nos ayuda a progresar en nuestras metas, y todo ello lo empuja o alimenta nuestra intención. Algo interesante sobre la intención, así como hacernos más conscientes nos ayuda a hacer más profundas nuestras intenciones, de igual manera, para progresar en desarrollar nuestros grados de conciencia, se requiere como mínimo algo de claridad en nuestra intención. Interesante, ¿verdad? La intención es ambos, una causa y una consecuencia. Si entiendo bien, nuestra conciencia se desarrolla cuando hacemos esfuerzos claros para trabajar en ella. Esa es la forma directa. Y aunque esta forma no nos evita tener que pasar por el dolor que viene del proceso de crecer, así como en el caso de la semilla, que casi que tiene que ser completamente destruida para dar lugar al florecimiento de su potencial en la forma de un árbol. Aunque nuestra conciencia no nos evita tener que pasar por ese dolor de crecer, sí nos ayuda a que todo el dolor que tengamos tenga un sentido y contribuya a nuestro crecimiento. Ese es el resultado de hacer esfuerzos conscientes, de tener una claridad de intención. Ahora, todo está en movimiento, nada está estático. Desde las subpartículas en un átomo a las montañas y los planetas, todo está en movimiento. Y en nuestro camino, aunque a veces no tengamos muy claras nuestras intenciones, todavía, por gracia divina y por lo que nosotros mismos somos una creación tan perfecta, todavía, aún inconscientemente, estamos conectados al todo, moviéndonos con el todo, y nos beneficiamos de él, y crecemos y nos desarrollamos. Aun si en algunos casos solo es un desarrollo más material. Lo ideal, sin embargo, es que ese esfuerzo sea consciente, que nuestra intención sea clara. Entonces, dependiendo de nuestros grados de entendimiento o conciencia, utilizamos diferentes herramientas y métodos en nuestro camino, y estos cambian en la medida en que cambia nuestro entendimiento. Por ejemplo, hacer las cosas motivados por el miedo o eso que algunas personas llaman temor de Dios. Es para mí más un no lo hago porque si no, Dios me castiga. El actuar basados en ese temor muestra
ilustra nuestro nivel de comprensión en ese momento. Si seguimos esforzándonos, llega el punto cuando ese temor de Dios se transforma en amor a Dios. Entonces, lo que nos motiva a actuar de una forma correcta no es que Dios nos va a castigar, sino la comprensión de cómo actuar para dañar a otros solo me degrada a mí, que soy creación divina. Las formas de actuar de uno parten de una comprensión más profunda de quiénes somos. Entonces, actuar basados en sentir temor al castigo divino no es que esté mal o bien, es simplemente la forma en la que operamos dentro de una etapa de nuestro viaje de lograr mayor comprensión, de lograr un más alto grado de conciencia. Una vez nos conocemos más, es como si conociéramos a Dios y la conexión con Él comienza a inspirarnos a caer enamorados y a actuar basados en ese amor. Toda esta descripción de este ejemplo es para ilustrar cómo podemos a lo largo de nuestra vida mostrar varios grados de conciencia que por un lado nos pueden ayudar a inclinarnos más al desarrollo de nuestra naturaleza noble o al dominio de nuestras facultades más animales o instintivas, como la tendencia al conflicto, individualismo, apetitos sexuales y otros. Estos diferentes niveles de conciencia también se pueden medir o examinar a nivel colectivo. Como todos sabemos, hay sociedades dentro de sociedades, o cada país es como una sociedad, y cada ciudad dentro de cada país es como una sociedad más pequeña, y así hasta que llegamos a la unidad familiar. A todos estos niveles mostramos de forma colectiva nuestro grado de conciencia. Estos niveles se pueden ver tanto en nuestros valores como en nuestros métodos. Entonces, aunque uno vea en un país, por ejemplo, un liderazgo que proclama que la honestidad es el estandarte de esa sociedad, los métodos y las acciones que toman ese liderazgo nos muestran si eso es verdad o no al final del día. Lo podemos ver a través de las condiciones de la población a nivel colectivo y de las instituciones que se establecen, las cuales claramente reflejan tanto el grado de conciencia de los líderes como el del pueblo. Esto no quita que cada pueblo tenga gente con grandes grados de entendimiento que contribuyen a la elevación de las condiciones de la sociedad. Pero todavía podemos medir colectivamente dónde estamos como la mayoría a través de ver ese promedio. No es una medida muy exacta, pero todavía es muy diciente y ayuda a explicar el porqué de las condiciones en las que se encuentran diferentes pueblos. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de los grados de conciencia? La razón corresponde a dos aspectos en los cuales quiero enfocarme y explorar hoy. El primer aspecto de explorar sobre los grados de comprensión en los que estamos es que dependiendo de nuestro grado de comprensión, se nos puede hacer más fácil, por ejemplo, apelar a ciertas herramientas como la meditación para lograr nuestro bienestar, o se nos puede hacer más difícil creer que esta vida material no es sino el 1% de nuestra experiencia como seres infinitos. Por ejemplo, nuestras experiencias y prácticas y la comprensión que ellas generan me permite notar la forma en que mis malestares crónicos de salud están vinculados a aspectos intangibles como las emociones de resentimiento, odio, etc. Un ejemplo muy común que hemos experimentado casi todos es el caso del estrés,
que aunque es una enfermedad producto de procesos mentales y emocionales, puede terminar dando ataques al corazón y otros males totalmente físicos. De igual forma, los sentimientos de rabia destruyen el hígado, etcétera, etcétera. Todas las emociones redundan en condiciones físicas óptimas o deteriorantes. ¿Recuerdan cómo les hablé hace un tiempo sobre que el perdón no se refería a aceptar el daño que nos habían hecho y dejarlo así? Y que en realidad tenía más que ver no con las personas que nos causan la afrenta, pero más que ver con nosotros mismos. La condición de perdonar es una de esas condiciones a las que me inclino de forma más natural, en la medida en que se expande mi comprensión de la realidad. El perdón es el proceso a través del cual yo recupero mi poder de mantenerme por encima de las dificultades y de ser más grande que mis circunstancias y de no permitir que nada atente contra mi bienestar interior. El perdón también es un paso de fe, es el reconocer que todo está en manos de Dios y al final del día yo no tengo que ver las consecuencias de nada para saber que cada acción tiene su reacción y no hay nada en este mundo que no sea manejado por Dios sin justicia. La justicia está allí, aun si al parecer no la vemos tomar lugar durante el periodo en que estamos aquí. Sí, el perdón es darme la oportunidad a mí misma de estar saludable, de recuperar mi poder. El dejar las cosas en las manos de Dios también me permite mantener mi dignidad, ya que si actúo con resentimiento y trato de agredir al que me agredió, por ejemplo, buscando mi justicia, ¿qué autoridad me queda para decir que actúe mejor? Si en realidad yo estoy demostrando las acciones mismas de las cuales me quejo o las cuales me han aquejado. Agresión es agresión, ya sea que venga en primer lugar o como respuesta. Si viene en segundo lugar, eso no la hace menos agresión, ni tampoco la justifica, aunque eso sea lo que comúnmente creemos. El entender y aceptar esto está vinculado a nuestro nivel de comprensión, a nuestra percepción o grado de entendimiento de las cosas. Entonces, aquí en Aprendiendo a Trascender, estamos en conversaciones sobre cómo si cambias tus emociones y tus pensamientos, puedes cambiar tu estado físico y tu realidad. Esto no todos lo aceptarán. Todo depende de nuestras propias experiencias y de nuestro grado de comprensión sobre nuestros poderes humanos y del lugar en el camino en el que cada uno de nosotros nos encontramos. Todo esto ha sido el abrebocas al tema central de este episodio. Exploremos algunas de las cosas profundas que tal vez nos cueste trabajo aceptar. Nuestros estados de conciencia se reflejan y perciben muy claramente en las emociones que manifestamos o expresamos y las acciones que basados en esas emociones tomamos. Eso no es nada nuevo en general, pero todavía es muy diciente. Permítame expandir sobre ello. En el libro El poder contra la fuerza del Dr. David Hawkins, el cual es una pieza de investigación científica fascinante que explora varios aspectos de los estados de conciencia humana y expande en una técnica para poder evaluar estos estados de conciencia y navegar el proceso de incrementar nuestra conciencia propia. En este libro, el Dr. David dice cosas que nos mueven el piso. Hoy nos enfocaremos en lo que él menciona sobre las causas y los efectos.
Uno de los aspectos fundamentales para entender los grados de conciencia es este de las causas y los efectos, o por lo menos la forma en que los entendemos. Entender las causas y los efectos, eso es lo que siempre estamos tratando. Y lo que ha motivado los esfuerzos científicos, entender los fenómenos que causó, cuál es el efecto, cómo se puede evitar. Y lo que hasta ahora hemos utilizado para describir nuestra realidad tiene que ver de una forma u otra con identificar una causa y describir un efecto. Dr. Hawkins menciona de forma muy bien argumentada que realmente lo que nosotros conocemos como el plano de las causas o el entendimiento que tenemos de causalidad en nuestra realidad diaria, como aquello que vemos afuera, a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, son en realidad efectos, no causas. Las causas están dentro de nosotros. Yo creo que esto se conecta muy bien con lo que menciona de una forma muy diferente, pero basada en los mismos principios fundamentales, Caroline Myss, cuando ella dice que aquello que vemos en este mundo físico es historia, es el producto de cosas que ya hemos escogido, es el efecto de nuestras acciones. Ella continúa diciendo que para lograr el cambio necesitamos trabajar en el mundo invisible, dentro de nosotros. Si nosotros logramos ver la profundidad de lo que dice Caroline y David, se vuelve automático tomar la responsabilidad por lo que realmente estamos escogiendo percibir en esta realidad material. Y como lo explica Hawkins, así podemos tomar responsabilidad de nosotros mismos y dejar de sentirnos como víctimas, ya que, escuchemos esto claramente, ya que, abro comillas, nada a nuestro alrededor tiene ningún poder sobre nosotros. No son los eventos por los que pasamos los que nos causan nada. Es nuestra percepción y las actitudes que desarrollamos frente a ellos las que determinan si los experimentamos como estrés o como oportunidad, aquello que nos está pasando. Sí, estoy consciente de que lo que acabo de decir tal vez va mucho más allá de lo que muchos de nosotros podemos aceptar en este momento. Entonces, cuando yo llego a entender las implicaciones de esto, imaginen, nos damos cuenta de que en realidad nada allá afuera, a nuestro alrededor, dentro de mi espacio social, ni las personas, ni las cosas, nada puede causarme nada, a menos que yo lo permita. Las causas de mi malestar están dentro de mí, son procesos que toman lugar en mi interior. Entonces, por ejemplo, el estrés psicológico en una persona es el efecto total de una condición interna, de resistirme o de escapar a algo que estoy enfrentando o de reaccionar con emociones vanas a una situación. Pero la condición que enfrento no tiene ningún poder en sí misma de hacerme nada, ni tiene poder dentro de sí misma de crear estrés. Ya sé lo que están pensando. Pero Alejandra, si alguien es metido a una prisión, por ejemplo, se le está privando de su libertad, se le está causando un daño. Trataré de expandir un poco más en esto, pero permítame seguir el hilo de este análisis. Miremos ejemplos que da Hawkins acerca de ello. Notemos cómo la música alta para unos causa problemas hasta depresión arterial, mientras que para otros es un deleite. De igual forma el divorcio. Muy interesante que mientras para un miembro puede ser traumático y dañar la vida, para el otro
realmente es un encuentro con la libertad. Entonces las cosas ahí afuera realmente no son causantes de nada, son los efectos. Lo que está pasando dentro de nosotros es lo que está causando esos efectos graves de salud o de cosas a nuestro alrededor. Ahora, conectemos las causas y las consecuencias a nuestros estados de conciencia y a sus correspondientes estados emocionales. En el libro El poder contra la fuerza hay un mapa de escala de conciencia y que exploraremos en otros episodios. Ya yo les he mostrado antes cómo todo, incluidas las emociones, vibran a cierta frecuencia. Las emociones asociadas con frecuencias menores de 200 Hz, 200 Hz son dañinas, pero el Dr. Hawkins utiliza una diferente medida para calibrar, pero se refiere en general a las mismas emociones. Entonces las frecuencias que están por menos del valor 200 son dañinas tanto para nuestra salud humana como para nuestra condición como grupos o sociedades. Es por ello que todos entendemos que un pueblo sin educación es un pueblo manipulable, un pueblo esclavo, y de esos tenemos muchos en todo el mundo, incluido en Latinoamérica. Entonces, los liderazgos que escogen mantener a los pueblos ignorantes, ellos mismos reflejan la condición de los pueblos ignorantes que los eligen. Eso es un perfecto círculo vicioso. Pero si lo notan, no se trata tanto acerca de la educación académica que necesitamos para que logremos cambios sociales profundos. Es acerca de la elevación de nuestros grados de conciencia. Ello es lo que nos llevará a cambios profundos. Pero ciertamente, ser alfabetos ayuda en este proceso. Poder hacer cálculos matemáticos expande nuestra actividad cerebral, etcétera, etcétera. Pero en realidad, esa actividad de la mente debe primordialmente estar encaminada a la elevación de nuestro grado de comprensión profunda de quiénes somos. Es por ello que las cátedras de ética, valores y otros en las escuelas, colegios y a todos los niveles son importantes. Aunque la verdad es que en la forma en que las estamos dando ahora, solo nos están ayudando a crear líderes que son muy bien alfabetos y sabedores, pero que no son capaces de demostrar compasión a un grupo más grande que su círculo cercano, o un sentido de colectivismo y servicio que vaya más allá de sus familiares o aliados políticos. Están preparados intelectualmente, pero todavía les falta el desarrollo de un mayor grado de conciencia. ¿Han visto casos donde gente que viene de la absoluta pobreza termina logrando tener el poder y al final solo se convierten en nuevos opresores de esa sociedad en las cuales se coronan? Entonces los estados de conciencia al final son los que nos hacen trascender, lo que nos permiten potenciar o desarrollar todos los poderes que tenemos como seres humanos. Y cuando la conciencia es elevada, no existe fuerza física que la pueda contener. Un ejemplo fascinante que da el Dr. David Hawkins es el proceso histórico por el que pasó la India con el Imperio Británico, y particularmente Gandhi, quien lideró la liberación del pueblo indio del yugo británico. Al calibrar la posición o intereses del Imperio Británico usando este mapa de la conciencia que él ha desarrollado en un proceso de más de 20 años de investigación, por medio de una metodología que incluye la kinesiología, encontró que este estaba por debajo de 200.
La posición del Imperio Británico estaba por debajo de 200. Imagínate, muy bajo. Eso explica, digo yo, el daño que este imperio ha hecho alrededor del mundo, yendo de territorio en territorio. Y al calibrar las motivaciones, la posición de Gandhi, el mapa, el resultado es que estaba en un nivel, un valor de 760, el cual, de acuerdo al mapa de la conciencia que desarrolló el Dr. Hawkins, representa niveles por encima de un estado de amor y paz. 760 representa la condición de estar iluminado. Entonces, él explica cómo la condición de Gandhi era una de mucho más poder, lo cual le permitió ganar al final. Y la del Imperio Británico era una posición de fuerza, de usar la fuerza para dominar. ¿Qué sucedió al final? La fuerza puede aparentemente reducir la velocidad del poder, pero el poder siempre es mayor que la fuerza y termina predominando por encima de la fuerza. Y eso fue lo que Gandhi terminó haciendo con su pueblo sin usar un arma. Gandhi no usó la fuerza, pero puso resistencia, y el poder siempre es mayor que la fuerza. Su poder era un poder de acuerdo a su propio, es un poder interior. Lo que causó el éxito estaba dentro de él. Se refería a su condición. Este ejemplo también ilustra cómo usamos lo que tenemos a la mano, basados en el entendimiento que manejamos de acuerdo a nuestro grado de conciencia. Por eso el Imperio Británico usó sus propios métodos de fuerza y Gandhi usó sus propios métodos pacíficos. Esa era la comprensión de Gandhi de cómo actuar respecto a eso, y esas eran las herramientas del pueblo británico de acuerdo a ese grado de conciencia por debajo de 200. Y eso es algo tan fundamental para recordar. No hay fuerza física, no hay fuerza que pueda contra el poder que viene de un mayor grado de conciencia. Estamos hablando de más de 20 años de investigación, así que perdóneme por simplificar de forma tan limitada algo tan complejo. Sí, nada fuera de mí es realmente él o la causante de algo. Entonces, nada fuera de mí puede causarme nada, incluida una celda, causarme perder la libertad. La libertad no es un estado que depende de dónde está mi cuerpo. La libertad es una condición de mi alma. Pero la aceptación y comprensión de esto es algo que depende de nuestro grado de entendimiento o conexión a esa realidad infinita que somos. Es muy diferente para alguien operando desde sentimientos profundos de tristeza y rabia ver esto así. Y es muy diferente a cómo lo percibe alguien que opera desde un estado de amor y paz interior. Entonces tengámonos paciencia. Si este contenido suena demasiado fuera de lo que podemos aceptar, siempre podemos seguir explorando y volver más tarde para reflexionar de nuevo sobre algunas de estas ideas que estamos dando en este episodio. De igual forma, usando un par de ejemplos de Hawkins, vemos cómo es común usar la legislación, por ejemplo, las leyes, para aplacar el crimen o controlar la ilegalidad de varios procesos. Pero, sin embargo, también vemos que los problemas persisten y de hecho a veces se incrementa la criminalidad a más altos niveles que antes, a pesar de las leyes y los sistemas policíacos y judiciales. Esto se conoce como proveer un tratamiento. Crear una ley para resolver un problema es como proveer un tratamiento.
Un tratamiento es diferente a curar. Como cuando prescribimos una medicina para curar la hipertensión. Esto realmente es un tratamiento. Procurar la curación requiere cambiar el contexto de la vida del paciente, donde la ira, la hostilidad, la represión, todo eso que afecta nuestra presión arterial o que causa nuestra hipertensión ya no existe. Porque la hipertensión, después de todo, es causada dentro de nosotros, no por lo que estamos atestiguando fuera. Esto nos ilustra cómo la verdadera curación o el poder de eliminar el crimen vienen de procesos de cambio interior, de una genuina compasión profunda por otros, que me impide robar el dinero para la salud o educación en el primero de los casos y me permite reaccionar de forma diferente frente a los retos que enfrento y así no desarrollar problemas de hipertensión en el segundo de los casos. A partir de este cambio interior profundo, vemos el cambio social colectivo y lo que hace a una persona influencia a todos los demás, porque todos somos uno. Por ello, es tan importante no escatimar en nuestros esfuerzos de crecer en todas las formas posibles, de informarnos, de hacernos cada vez más humanos. Al final, como dice Hawkins, en la medida que nos curamos a nosotros mismos, también nos volvemos curadores de los demás. Nosotros sabremos cuando estemos conectados a nuestro poder interior, a nuestra intuición. El poder contra la fuerza lo dice de forma muy clara. La fuerza es lo que experimentamos con nuestros sentidos. El poder se reconoce a través de la conciencia interior. Cada vez que escogemos de forma consciente la forma como reaccionaremos frente a una situación, cada vez que nos observamos y nos damos cuenta que somos esa presencia más allá del contenido de nuestra mente o nuestro cuerpo, más allá de la cantidad de dinero que hemos ahorrado en el banco, cada vez que pasa eso, nos estamos conectando a nuestro poder interior. En el siguiente episodio exploraremos sobre los diferentes estados de conciencia de acuerdo al mapa de la conciencia. Trataré de describirlos un poco para que podamos poco a poco lograr maestría en entender dónde estamos nosotros e identificar dónde queremos ir, prestando pero también cambiando la frase común de la película de las guerras de las galaxias, donde dice que la fuerza esté contigo. Hoy, en lugar de ello, yo les digo que el poder esté con ustedes, o que logren descubrir el poder que todos y cada uno de ustedes tienen. Como siempre, estar aquí con ustedes es un placer, como ese placer de comer comida favorita, de abrazar a los amigos del alma por instantes que duran siglos. Cuídense mucho, sonrían más seguido, abrácense a sí mismos y recuerden que desde la distancia yo les estoy enviando a todos y cada uno de ustedes los deseos más bonitos que existen en el universo y 1000 abrazos fraternos. Mi nombre es Alejandra y han estado escuchando Aprendiendo a Trascender. Los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Chao.